Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Los hermanos de exteriores e interiores, los creyentes, vamos a saludar todos juntos. Disfrutemos la bendición del trono. Con esta palabra voy a dar con el título de Experimentando Mayor Gracia. Nosotros todos los domingos estamos mirando el libro Santiago. Este libro no es un mensaje que está dando a los no creyentes del mundo, sino a los hijos quienes son salvos y las personas que creen en Jesús. A estos creyentes están hablando cómo podemos hacer en nuestra vida, podamos transmitir una buena influencia espiritual del Evangelio. Está dando este mensaje. ¿Cómo podemos en este mundo, viviendo en este mundo, cómo podemos transmitir buena influencia del Evangelio? Santiago, a través de la palabra de hoy, está hablando que si nosotros experimentamos la mayor gracia, es posible. A través del culto, las palabras que nos da nuestro Dios, a través de esta palabra obtenemos fuerzas y con la seguridad, y en nuestra vida tenemos que aplicarlo verdaderamente, y entonces esto es posible de dar la influencia del Evangelio. Por eso está hablando la importancia de la gracia en esta vida, aunque insistamos muchas veces, siempre es mucho. El pastor Charles Spurgeon habló así, que la gracia y el amor de Dios que continúa en nuestra vida, si acordamos esto, cuánto consuelo nos da. ¿Qué quiere decir? Que la buena providencia de Dios es como un cordón sin fin, la luz de estrellas eternas, y es como una rueda que gira eternamente. La gracia y la bendición de Dios, si nos acordamos, sin fin, eternamente, esto es que repite eternamente. Una vida de fe que es divertido es porque nosotros experimentamos la providencia, la gracia de Dios. Los creyentes, ustedes les chocan esta palabra en su piel. ¿Qué les dije? Una vida de fe, cada día que pase, tiene que ser divertido. Una vida de fe es normal que estén divertidos todas las veces. Esto es una vida normal. Están divertidos, están cansados, están felices, sienten presión, sienten encerrados, están todos equivocados. La gracia de Dios, esta gracia no es simplemente que se corta en corto tiempo. Dios no termina con una historia corta. Si nosotros vemos telenovela, lo importante es que siempre termina cada capítulo, deja la curiosidad. ¿Por qué lo termina así? Porque para que vean el siguiente capítulo. Por eso lo termina en un momento dramático. Nosotros en nuestra vida de fe también, esta vida de fe de valiente que tiene vida, es como esto, tenemos que desear esperar el mensaje, siguientes mensajes y esperar la gracia siguiente y esperar todos los domingos. Eso es una vida de fe. Una vida de fe así, la característica, no hay tiempo para estar aburrido. Es divertido. Todos los días nosotros estamos emocionados. La palabra que se declara en esta semana, cuando aplico en mi vida, ¿cómo me dará la respuesta? ¿Cómo me guiará? Esperar, tener esperanza. Esta es una vida de fe. Y también el próximo domingo, ¿cómo me va a dar la palabra? ¿Con qué palabra me va a dar? Y estar emocionado para desear esta palabra. Amén.
Esto es un estado normal de espiritual. Todos los días nuestra vida nos quiere dar mayor gracias cada día más y esperar una vida de esperar esa gracia. Esto nos entusiasma a hacer una vida de fe y vivir todos los días de nueva esperanza y mirar a nuestro Dios. El domingo pasado, a la noche, hubo una reunión de comité del año 2022. Se juntaron todos los líderes de las zonas a través del centro del anciano, del principal. Oraron juntos y cuando yo vi la imagen se arrodillaron y oraron. Esa imagen, wow, era muy templado. Yo cuando fui al secundaria mayor, fui al retiro espiritual y sentí una vez más la fuerza de la oración. Orar con todo el corazón por la iglesia, por la terminación del templo, estas imágenes. Si no es divertido, no hacen esas obras y no van ni siquiera en ese lugar si no está divertido. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué oran si no hay respuestas? No saben la oración, no saben la palabra y entonces no tiene diversión en la vida de fe. La persona que tiene diversión en la fe se reúne se reúne y se dispersan. Santiago, a través de la palabra de hoy, está hablando la mayor gracia que nos da nuestro Dios, y está enfatizando esto continuamente, el Dios que nos da mayor gracia. Ustedes recibieron la gracia, esperen la mayor gracia, y Dios nos quiere dar la mejor bendición. Por eso es el Dios bueno, especialmente esta gracia sorprendente de Dios para experimentar. Entonces, ¿qué actitud espiritual debemos tener para recibir estas bendiciones? Está explicando esto. Todos los creyentes de la iglesia llevan, a través de la palabra de hoy, tener la distinción espiritual y experimentar esta mayor gracia que nos da nuestro Dios y que puedan establecer como Salvador de 237 naciones y 5,000 tribus. Punto 1 es enfrentar al demonio. Vamos a leer versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y haréis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si vemos en el capítulo, en ese momento, Santiago, las iglesias donde mandó las epístolas, esas iglesias habían peleas entre miembros, podemos saber a través del versículo, especialmente la palabra pelea. La pelea, si vemos el lenguaje original, esto es el vocabulario de la guerra. Podemos ver que entre las iglesias, entre la comunidad, era muy preocupante las peleas y las discusiones entre ellos. Y también está hablando la razón que no pudieron tener unicidad. Más que nada es por vuestras pasiones. Entre ellos se odian, codician y caen en conflictos preocupantes. Si explicamos más fácil, están centralizados en sí mismo de Génesis 3. Mi nombre, mi lugar, está centralizado en mí. Esto rompe totalmente la comunidad de unicidad. En estas situaciones, al estar en estas situaciones, no importa la gracia de Dios y viven una vida de alejado de la gracia de Dios. Al no llegar la gracia de Dios, aunque ore, no tienen las respuestas. Las personas que no reciben la gracia de Dios, aunque ore, no sirve. Aunque venga a orar, oración madrugada, no sirve.
Para tener la respuesta tenemos que orar con el mensaje del púlpito. Si vemos el versículo 2 y 3, está hablando que las oraciones que oran por sus deseos no hay ningún significado y no sirve por sus pasiones. Este estado espiritual es el estado de religiosos. Nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales y lo que debemos mirar es que nosotros decimos que creemos Jesús, pero la mayoría de las personas están haciendo una vida de fe, están haciendo una vida de fe de religiones. Es como una religión. No es una comunicación espiritual con Dios, que es la religión. Es centralizado en mí. En Génesis 3, centralizado en mí. Génesis 6, centralizado en materiales. Y está centralizado en Génesis 11, centralizado en éxitos. Viviendo en esta vida voy a tener éxito, voy a dar mi nombre en este mundo. Pero lamentablemente, ¿quién es que nos lleva a vivir una vida así? La mayoría de las personas no sabe quién es. Por eso esta esencia de fe del Evangelio hacen una vida de fe y piensan y se confunden que están haciendo una vida de fe correcto. Y dicen que yo hago bien una vida de fe. No falto nunca el domingo, vengo a las iglesias, pero viene nada que ver con la palabra. Yo ya me doy cuenta, al escuchar 10 minutos, me doy cuenta a esas personas que están metidos, atrapados de Génesis 3. Abre los ojos, dinero. En Génesis 6, tiene que analizarlo rápido. Donde vaya, si no me reconoce a mí y me enojo. No, está en Génesis capítulo 11. Santiago, a través del capítulo de hoy, está hablando quién es el que nos hace llevar este camino. El versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás y el diablo, a la mayoría de las personas, ¿cómo lo dejan? Lo dejan al estado, los dejan establecerse en el estado de religiosos. No reciben gracia, vienen y se van. ¿Quién es el causador del engaño? Es Satanás. Si vemos el 2 Corintios 11:14, dice que Satanás engaña a la gente disfrazado como el ángel de luz y engaña. Las personas, ¿quién se va a acercar si Satanás tiene caras malos y caras temorosos? Viene como ángel de luz, como buena persona, parece que es buena persona, parece que tiene buena fe, parece que es una persona respetable. Lo convierte así, lo engaña a las personas para dar la influencia. Y las personas que no tienen fuerzas, ¿quién le interesa? Pero la mayoría de las personas así lo dejan en el lugar de líderes importantes. Por eso las personas que recibieron el trabajo de la iglesia tienen que estar despiertos, porque es el objeto para ser atacado por Satanás. Por eso, nosotros quienes somos hijos de Dios, el diablo ¿quién es? No es una existencia para esquivar, no es una existencia para temer. Es el objetivo para resistir. El apóstol Pedro en 1 Pedro 5, 8, 9 enfatiza así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo en que los mismos padecimientos se va a cumplimiento en vuestros aseos en todo el mundo. Tenemos que resistir entre los hermanos, entre los matrimonios, entre los amigos, es lo mismo. Aunque sea familia, si no están siendo guiados por el Espíritu Santo, están siendo siervos de Satanás, están utilizando el humanismo y están haciendo una vida diferente a la palabra por ser familia,
por ser buen amigo, si ustedes se meten con ellos, se fracasan juntos. A través del Evangelio, para el reino de Dios, espiritualmente, cuando nos engaña, siempre Eva es el primero que fue engañado por Satanás. Por eso, si vemos la iglesia, también las mujeres son la mayoría que están siendo guiados por el engaño de Satanás. No todos, pero a través de las mujeres nos engañan. Porque el hombre es tan tonto si dice que come y lo comen. Estos tontos. Hay muchos tontos. Escuchan las palabras de las mujeres. Al no saber la palabra, no hacer la oración, y ellos obedecen de lo que dicen las mujeres. Por eso Satanás tiene celos y enojos, es especialista, no en nuestra iglesia, en otra iglesia. Apóstol Pablo en Efesios 6:11 está hablando así: vestidos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Es penetrar de frente. ¿Cuál es la forma para resistir? Si nosotros tenemos que resistir, entonces se huye. Dios nos dio el poder para resistir a Satanás. Por eso no tenemos que tener una actitud imprecisa con el diablo. ¿Es esto o no? Me confundo. No tener esa inseguridad. Santiago, que experimentó a Jesucristo resucitado, está hablando que nosotros utilicemos con todo el corazón esta autoridad de Jesucristo. Especialmente está enfatizando resistir. Resistir es la palabra de la guerra. ¿Qué es una vida de fe? Es una batalla espiritual. Tiene que hacer así, una vida de fe. Tiene que hacer una batalla espiritual. No se peleen con las personas, sino peleen espiritualmente. ¿Por qué se pelean con las personas? Tienen celos, enojos y están siendo siervos de Satanás y no se dan cuenta. Es una batalla espiritual. ¿Qué es la batalla espiritual? Se trata de morir o vivir. Si muero yo o mueres tú, se trata esto. Ustedes no tienen que mostrar la espalda a Satanás. No tienen que mostrar la espalda. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que no retrocedan nunca. Aunque tengan la armadura de Dios, en la espalda no tenemos nada. Aunque estemos bien armados, pero está vacío nuestra espalda, no tiene protector. Volviendo de hablar, si nosotros retrocedemos, perdemos en la batalla. Nosotros, para resistir al diablo, lo más importante, tenemos que saber cuál es la estrategia núcleo del diablo. Santiago, a través del capítulo, está hablando la estrategia núcleo del diablo, que es que no nos deja escuchar la palabra de Dios. No nos deja escuchar la palabra. Vean el ataque de Satanás. Y están teniendo éxito en este tiempo. Aunque venga 20, 30 años, no tienen la palabra. Tienen la cultura del cristianismo, pero no tienen la palabra viviente y no está en mi corazón, no está en sus corazones. Al ser así, tiene que haber la palabra, pero ustedes vean, escuchan la alabanza muchas veces y pueden memorizar. Pero cuando están tristes, automáticamente ustedes hacen la alabanza. Aunque queramos cantar la alabanza, tenemos que saber las letras. Pero hoy en día es bueno, tenemos el teléfono móvil. Yo antes memoricé todos los himnos. Y ahora, por el celular móvil, teléfono móvil, sale todas las cosas. La Biblia y la alabanza, cuando necesito, me sale. Pero al no haber nada, no podemos hacer nada. No es así. Ustedes vean, si en la cuenta nuestra, si tenemos dinero, presionamos, sale. Pero si no hay dinero, no sale ningún dinero en el cajero.
Como esto, Satanás nos tira cizañas para que no tengamos la palabra. Nos está dando el camino de la piedra, camino de las espinas y de buen camino. Y se pasa una semana tirado la semilla en el calle, en el camino, se desaparece sacando el automóvil. Como esto, Satanás está continuamente, nos está atacando. Si recibiste gracia, yo te voy a hacer olvidar durante en una hora, entre peleas, matrimonios. Esto es la especialista de Satanás, porque ellos temen más la palabra de Dios. No nos deja concentrar en la palabra, nos hace concentrar en otra cosa, nos hace pensar otras cosas. Si vemos en el versículo 4 del capítulo, Santiago a estas personas que están siendo engañados le dice como una persona adultera espiritualmente, y también está hablando que es una persona amistad del mundo. Tiene que ser amistad con Dios. Tiene que porque en el Antiguo Testamento la relación de Dios y el pueblo de Israel, eso tenía una relación de simbólico del matrimonio. ¿Y quién es Dios? Dios es el esposo de los pueblos de Israel elegidos. Si vemos en el Nuevo Testamento, está hablando de la relación entre la iglesia y Cristo como un matrimonio. Por eso la iglesia, ¿qué le dicen? Que es la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, este pacto que cumplió la promesa matrimonio con Dios, ellos tiró la fidelidad de fe. Por eso Dios está hablando que es una persona adultera espiritual. Abraham dijo que es la amistad de Dios, es el amigo de Dios. Como fue nombrado como esto, Abraham obedeció completamente la palabra de Dios. Pero el pueblo de Israel vivió una vida nada que ver con la palabra de Dios. Al ver tantas palabras, al recibir las muchas bendiciones, se olvidaron totalmente, porque lo que se veía en sus ojos era más importante. Y ellos se hicieron amistad del mundo. Y ellos fueron personas adulteras espiritualmente. Vean ustedes los creyentes, ¿por qué no pueden dar la influencia espiritual? Porque al salir de la iglesia es peor que un no creyente. Al ver los compañeros del trabajo, eres anciano, eres diácono, ¿qué diferencia hay conmigo? Al ver esas personas cercanas, si no se sienten la diferencia, están haciendo una vida religiosa. Tiene que decir que confiesan, es diferente un amigo, el trabajo, es diferente. Tiene que escuchar esta palabra, si no ustedes tienen que arrepentirse. Es diferente el pensamiento y nuestra prioridad es diferente. Es diferente. Aunque haya mucho trabajo en el horario, va al culto a escuchar la palabra. Y él está viviendo una vida muy difícil económicamente, pero entrega la ofrenda todo el tiempo. En este buen día, al ir al campo, va a la iglesia a entregar el culto. Entonces los amigos que ven diciendo a él, dan la influencia. El Abraham era normal de escuchar que es el amigo de Dios. Las personas del mundo no es inentendible. Los pueblos judíos dispersados en este momento, al ver Santiago, dice que ustedes es igual que los no creyentes, es igual que ellos. Por eso Santiago está hablando, las personas que quieren ser amigos de este mundo es enemistad con Dios. Aman al mundo, aman a Dios al mismo tiempo,
es imposible. No podemos amar las dos cosas. Si vemos el versículo 5 del capítulo, la característica de esta persona que viven así, ¿cuál es? Piensa que la escritura es en vano. Piensa que en vano. No tiene poder esta palabra. Más que la palabra de Dios, tiene mejor interés de la sabiduría del mundo. Tiene interés de la sabiduría del mundo. Pero lo que debemos bien correctamente, la sabiduría del mundo es todo equivocado. Todo equivocado, es un fracaso. Y están llenos de esos pensamientos, porque todas las cosas del mundo se fracasan. Parece que se da algo, parece que es algo grandioso, nos tientan, pero al final esto se derrumba como la torre de Babel. En Jeremías 2:13, si vemos, dice, la característica de esa persona que son amigos del mundo es como llenar el agua en las cisternas rotas. ¿Qué quiere decir? Tiene éxitos, tiene dineros y parece que tiene famas, pero al pasar el tiempo no hay nada. Es raro. Ganó tanto dinero y vivió con todos los esfuerzos y tuvo todo lo que tuvo, pero al final no tenía nada. Por eso nosotros, los no creyentes, no tienen nada que ver. Pero esto es para las personas, los creyentes. Quiero que ustedes caminen el camino espiritual. Tenemos que caminar el camino espiritual. Si vemos el versículo 6 del capítulo, está hablando que los destruye a los soberbios y da las gracias a los humildes. ¿Qué es ser soberbios? No ser amigo con Dios y ser amigo del mundo, a estas personas. Más que la iglesia, me gusta más el mundo. Más que el amigo de la iglesia, me gusta más el amigo del mundo. Al venir a la iglesia es muy diferente, es raro. ¿A esto qué le decimos? Esto le decimos a una persona soberbia. No es una persona soberbia tener fuerza en el cuello. Están siendo engañados. Le encanta el mundo. Está loco por el mundo. Nosotros en esta vida tenemos que salir urgentemente y tenemos que hacer una concentración correcta. Tenemos que concentrar en la Trinidad. Tenemos que concentrar en Dios. Amén. Concentrar en Dios. Dios ya me dio todas las cosas a través de Jesucristo. Nos restauró todas las cosas y tenemos que aferrar verdaderamente y disfrutar. El que no disfruta, el que es el que pierde. En Catecismo Corto de Westminster, en primera pregunta, que dice, el primer objetivo de ser un hombre es para glorificar a Dios y estar alegre, tener una vida alegre solo por Dios. Dios, vivir solamente por Dios. Es el objeto de ser un hombre salvo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos vivir una vida de alegrar a Dios? Es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Yo siendo un pastor, el momento que me gusta más es cuando me dicen recibir la gracia a través de la palabra de pastor. En vez de que me inviten a algo, la palabra que más quiero escuchar es que recibir la gracia. Yo ahora no saludo, pero antes cuando saludaba después del culto, me gustaba buen trabajo. No me gusta, yo no hice un trabajo, sino me gusta la persona que me decía que recibí la gracia a través del púlpito. Al escuchar la palabra del diácono, al escuchar la palabra de una anciana, entonces ustedes sienten bien o no. Es lo mismo. Dios también, el momento que más feliz es cuando nosotros obedecemos y decimos gracias por la palabra de Dios. Y cuando mostramos esas palabras en nuestra vida, es glorificar a Dios. Ese es el momento más feliz de Dios.
Volviendo de hablar, tenemos que meditar la palabra de Dios todos los días, todo el día y todos los días. Meditar la palabra. Si vemos en otra forma, es como si fuese desaparecer todas mis ideas y todas las cosas queridas por mí. Tiene que salir las cosas solamente el Evangelio. Solamente para el Evangelio, no pensar otras cosas. Como no tiene que haber otros pensamientos y disfrutar el Evangelio. Al estar siempre comunicado con Dios, una vida es muy feliz. No hay otra cosa más de querer. No hay otra cosa más para pedir. En esta vida que tenemos una vida llena del agradecimiento y de la alegría. Por eso los nuevos creyentes dicen que los creyentes de la iglesia Yewon tienen cara muy feliz. Yo siempre escucho esas dos palabras. Wow, es la comunidad del Evangelio. Pero estos días no me doy cuenta porque tienen puesto la mascarilla. Tenemos que sacar urgentemente la mascarilla para ver la cara de ustedes. Si vemos en Salmos capítulo 16, 11, dice esta confianza de David: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Dentro del Señor Jesús tiene todas las cosas. Por eso, por favor, no vean otros lados. Satanás y el diablo continuamente nos da tentación para que veamos otras cosas. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, a través de la palabra del púlpito, quiero que aferren fuertemente esta palabra del pacto del púlpito y que no vean otras cosas. El diablo no está en otro lado, está alrededor nuestro, a las personas cercanas. Por eso no tienen que ser engañados como un ángel de luz. Quiero que le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que ustedes resistiendo al diablo y que tengan éxitos y victoria entre la batalla espiritual. Punto 2 es acercar a Dios. Versículos 7, 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Que nosotros con todo el corazón quiere que sirvamos a nuestro Dios. Volviendo de hablar, cuando se hace solo por Dios. No a sí mismo, sino puede cambiar al mundo cuando se hace solo. Lo convierte en la iglesia, lo convierte en sus trabajos, en sus familias. Se multiplica como nuevamente. Por eso yo lo hice solo y estaba loco por Dios, por Jesús. Y los incrédulos me decían que él está loco por Jesús. Y decía que es diferente a esas personas. Yo, como ustedes, viviendo en este mundo, experimenté verdaderamente. Al ser solo, se podía. Al hacer solo, orando, evangelizando, multiplicando la iglesia y di toda la ofrenda. No hay cálculos. Al hacer así, no hay excusas. Dios me dio esta bendición. Una vida de fe no hay que hacer sin claridad. Hace o no, tampoco lo hace. Parece que va a la iglesia, parece que no va a la iglesia. Si viven así, van a sufrir toda su vida. El pueblo de Israel fue así. Toda su vida sufrió. Otro país no, solo Israel, porque Israel era el país elegido. Fueron salvos los descendientes de Abraham. Son esposa de Dios, pero lo hizo esperar. Entonces todo el tiempo vivió el pueblo de Israel como esclavos, como el país dependiente.
Por eso a los 12 años tiene que ir al militar. Yo fui. Y un niño, un joven de 19 años tiene que ir a la colimba. Porque los palestinos es como un pato perdidos. Por eso todo el Medio Occidente quiere matar a Israel. Vean qué maldición hay viviendo en esta vida. Al comer tienen que ir con las armas siempre porque están nerviosos. No sabemos cuándo que va a suceder porque viven junto con los palestinos. A Jerusalén, palestinos lo están dominando a Jerusalén. Los muslémicos están atrapados y están viviendo juntos. Viven juntos al lado. Entonces no sabemos en qué situación, en qué momento va a pasar algo. Todavía no creen en Dios. Siendo elegidos, no creen la palabra de Dios. Especialmente el amor hacia nosotros. Mandó a su Hijo unigénito y nos amó. ¿Cuál es la palabra del Antiguo Testamento? Que Dios nos hizo según la imagen de Él. ¿Y cuál es el milagro del Nuevo Testamento? Para salvarnos a nosotros vino Dios. Son estas dos cosas. ¿Qué es la cruz? Es el absoluto amor hacia nosotros. No hay más expresión más grande del amor. Mató a su Hijo y me amó para salvar. Este amor y el interés hacia nosotros podemos ver que es absoluto. En el versículo 5 dice, hasta que el Espíritu nos anhela celosamente. Hablando más fácil, Dios viendo a mí es celoso. Es el Dios celoso. Si vemos en Éxodo 25 dice, yo soy el Dios celoso. No otra persona que yo, otra familia que yo, otro padre que yo. Yo es celoso, Dios celoso. Dios habló personalmente. Yo soy el Dios celoso. Tenemos que dejar todas las cosas. Tenemos que abandonar todas las cosas. Al hacer así, dice, tú estás aprobado. Mi esposa es mejor, mi hijo es mejor. Yo aunque muera no puedo hacer esto. No, entonces le faltan todavía delante de Dios. Las esposas y esposos delante de Dios tenemos que abandonarlos. Tiene que ser así. ¿Qué quiere decir? No es que lo tiren, que lo maten, sino no tenemos que amar más que Dios. Volviendo de hablar, haciendo la obra de Dios, haciendo el trabajo de Dios a través de la misión y el evangelismo. Ustedes no tienen que dudar por sus esposas, por sus hijos, por algo. Yo soy el Dios celoso. Dios más que nadie. Nosotros quienes somos hijos de Dios, quiere que nosotros estemos cerca de Dios. Dios nos busca todo el tiempo. Dios quiere que estemos juntos 24/25 eterno, esperando este deseo y acercarnos más. Dios nos da más cada vez que nos acercamos. Nos da abundantemente. Por eso la persona que recibieron la gracia verdaderamente no habla la palabra de incredulidad. Es cómodo. Mi alma tiene paz. No hablan otras cosas. No hablan otro para criticar. No ponen excusas. Porque el Señor está junto conmigo. Y el Señor comunica conmigo y el Señor me guía. Si vemos en Éxodo capítulo 26 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Está enfatizando que hasta millares
¿Qué quiere decir? En mi vida más a nuestras siguientes generaciones va a ocupar Dios. El amor de Dios y la gracia, y está mostrando la continuación, el amor de continuidad. En el año 2021, a través de la palabra del año podemos darnos cuenta. Abre tu boca y yo la llenaré. Nosotros abrimos la boca y la fe bien grande. ¿Qué quiere decir abrir bien grande? Al creer a Dios, Dios que nos dio, cada vez que nos acercamos más, nos dio lo mejor, la mejor cosa, Dios. En la iglesia recibimos en el año 2021 la respuesta. A través de corona pandemia estuvimos en complicaciones. Se inscribieron en el campo 968 creyentes y las visitas en online y 5.204 personas escucharon el Evangelio. Y en el año 2021 la economía, las finanzas también, comparando del año 2020, se incrementó 130%. El mundo habla la imposible, pero nuestra iglesia es absoluto posible, lo convirtió en un campo de absoluto posible. No se puede evangelizar por corona. Esos engaños, no se engañen más. El año que viene va a ir más fuerte y Dios va a obrar más. Y va a ver la obra de Dios, no solo la iglesia. Cada uno de los creyentes de ustedes van a recibir la bendición de la economía y los nuevos creyentes, y también se amplió. ¿Y ustedes cómo están? Personal, cada uno de ustedes, quiero que experimente el poder de Dios. Ustedes son la iglesia Yehová. Digan a Dios, esa es la fe, amén. La vida de ustedes, ustedes tienen que tener la evidencia de experimentar la fe y la palabra de Dios. Tienen que ser testigos. A través de la experimentación, tienen que recibir las respuestas. Así pueden ser testigos. Dios seguramente no va a dar las bendiciones, así que no hagan las incredulidades y quiero que reciban las respuestas. Santiago a nosotros está hablando que no tengamos doble ánimo. Entonces, al no tener doble ánimo, podemos experimentar mayor gracia. Satanás y el diablo, como sea, nos engaña, nos tienta para tener doble ánimo. Hace amar a Dios y hace amar al mundo. Esto es lo que hacen los religiosos. El diablo, como sea, siempre lo separa, lo dispersa. Por eso nosotros tenemos que resistir y tenemos que ir a acercar más a Dios. Esto en el capítulo, en otra forma, dice que es una persona humilde. Resistir a Dios y acercar a Dios, eso es una persona humilde. Si vemos en el versículo 10 del capítulo, al vivir una vida humilde, Dios dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No hay que esconderse. Cuando nosotros nos bajamos, nos humillamos y Dios me exalta. Pero si yo quiero exaltar, Dios me disminuye. Por eso, delante de Dios, ¿cuál es humillar? ¿Qué es? Es junto a Emmanuel y tener la unicidad. Esto tenemos que hacer 24 horas. 24 horas es el tener el poder del combate espiritual. No hay otra cosa más fuerte, más energía que esto. Volviendo más fácil es cambiar nuestra lista de la batalla. No es la pelea con es la batalla de Dios y Goliat. No es de David y Goliat. Por eso David, ¿qué sucedió? David venció y hizo junto a Emmanuel unicidad, junto con Dios, disfrutando a Dios, junto con Dios.
Nosotros no podemos. Por eso experimentó 24, 25 y eterno. Quiero que todos los creyentes de la iglesia Gibbon puedan disfrutar junto a Emmanuel Onés. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Un escritor del libro mejor vendido, Philip Yancey, hizo una palabra así, que la humildad de Dios que no pueden entender. El primero es que Dios vino al mundo y sufrió con el cuerpo del hombre. Segundo, nosotros, quienes somos tan débiles como nosotros, estableció la iglesia y a través de la iglesia hizo representar a Dios. A veces los diplomáticos van representando mi país a otro país y cuando hacen mal las cosas, y hay veces que nos deja peor el país, que lo deja suciedad al país. Los diplomáticos representando al país y hay veces que hace tener vergüenza a nuestro país. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos embajador de Cristo que nos mandó a esta tierra. Por eso, al ver a nosotros, Dios tiene que alegrarse. Dios no tiene que estar triste mirando a nosotros. Nosotros, ¿quiénes somos que representa? Nosotros somos embajador. Nosotros vinimos en vez de Dios a través de la iglesia para representar a Dios y estableció la iglesia. Nosotros somos representantes de Dios. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Estamos representando este país para declarar en esta tierra la palabra de Dios y testificar y ampliar. Amén. Nosotros podemos ver sorprendente la gracia de Dios, pero nosotros a través de caso de Génesis 3, nosotros somos unas personas que no podemos, pero a través del Evangelio de Jesucristo, a través de absoluta gracia, nosotros establecimos como un embajador de Cristo. Nosotros fuimos nombrados como líder representante espiritual. Diga conmigo, yo soy embajador de Cristo. Esto es nuestra identidad. Y entonces, ahora, teniendo el orgullo espiritual, tenemos que vivir una vida coincidiendo esto. A través de ustedes tienen que levantarse de salvar las almas. Todos los creyentes de la iglesia Gibbon, siempre quiero que resista al diablo y que estén acercando siempre y experimentando de salvar la vida y puedan establecer como absolutos discípulos de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, todos los creyentes de la iglesia Gibbon que puedan experimentar mayor gracias en esta semana. Háganos resistir al diablo y acercar a nuestro Dios, que hacer refrescar el corazón de Dios y todos sean los creyentes de la iglesia Gibbon. Que todos los días podamos disfrutar la bendición del trono y teniendo la identidad, quienes somos embajador de este mundo y que podamos dar la luz y seamos los ángeles de la luz en este mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.